¿Alguna vez te has encontrado en medio de una reunión, con melodías ambientales a la deriva, ecos de alegría por todas partes, y aún así sentir como si te hubieras colado por error en la realidad cuidadosamente construida de otra persona? Eso fue precisamente lo que me ocurrió. Martes por la noche, 8:57. En el mirador de la Torre Alcázar. Recuerdo el minuto exacto porque había mirado mi cronómetro por octava vez, dándome cuenta de que no había intercambiado una sola palabra sustantiva con mi esposa en casi una hora. Su nombre es Sofía. Sofía Parra. No es un apodo que grite opulencia, pero ella tenía una forma única de hacerlo sonar profundamente caro. Ella solía tener una naturaleza tranquila e introspectiva, no reservada, simplemente reflexiva. Pero eso fue antes de Marcos y Blasco. Antes de su nuevo puesto ejecutivo, antes de que empezara a volver a casa cargada de chistes internos oscuros que no podía descifrar y fragancias exóticas que nunca había olido. La invitación había sido de última hora. Me lo informó esa mañana mientras yo lidiaba con una tostada rebelde. Creo que deberías acompañarme esta noche. Mi división organiza una gala de agradecimiento para el señor Blasco. Es bastante importante. El señor Blasco, el socio principal recién nombrado. Ese que ella había descrito con el aura de un director de cine de vanguardia al que elogiaba sin cesar. Le respondí, por supuesto, claro. ¿Qué pareja rechaza un evento que su cónyuge considera bastante importante? Llegué con una vestimenta que se sentía fundamentalmente desentonada. Una americana de tweed, vaqueros oscuros y una camisa con cuello que sugería un exceso de celo. Los demás irradiaban un aire de estudiada despreocupación, ese refinamiento sin esfuerzo propio de los adinerados. Mientras tanto, el sudor humedecía la tela en mi espalda, recordándome una sesión de fotos de instituto. Me presentó a un puñado de individuos en una secuencia rápida e indistinta. Este es Iván, dijo ella, con una sonrisa que era un arco radiante y practicado. No asterisco mi asterisco Iván. Solo Iván. Un individuo asintió fugazmente sin mirarme. Otro preguntó por mi profesión, al escuchar análisis forense de datos. Giró rápidamente para entablar conversación con una mujer cubierta de lentejuelas iridiscentes. Eso constituyó la totalidad de mi comité de bienvenida. Luego, simplemente se desvaneció. Sin despedirse. Sin prometer un rápido regreso. Simplemente un deslizamiento deliberado por el suelo pulido hacia una alcoba de terciopelo apartada donde el señor Blasco presidía. Le puso una mano casual en el brazo mientras se inclinaba. Murmuró algo incomprensible. Él rió suavemente. Ella se quedó. Me quedé mirando, con mi bebida intacta, la mandíbula rígida. No estaba furioso. Todavía no. Simplemente me sentía estúpido. Como alguien que había llegado a una obra de teatro solo para descubrir que el telón final ya había caído. Una mujer pasó a mi lado, su voz un murmullo bajo, pensé que venía solo. No creo que quisiera que lo oyera. Me deslicé sin hacer ruido. Sin confrontaciones, sin explicaciones escritas. Simplemente desanduve mis pasos, pasando junto al guardia de seguridad que me dedicó una mirada de cansada compasión. 7 minutos después, justo cuando mi vehículo navegaba por las rampas sinuosas de la estructura de aparcamiento subterráneo, su nombre iluminó mi dispositivo de comunicación. Un mensaje de texto. Una sola línea. Vuelve inmediatamente. Me había tratado como si fuera un fantasma toda la noche. Pero ahora, de repente, era relevante. Me quedé mirando la pantalla iluminada. El coche permaneció aparcado. Y por razones que todavía me cuesta articular, no respondí. Ni entonces. No volví. Esa noche no. Conduje sin rumbo durante un largo periodo. Me encontré en el aparcamiento desierto de un restaurante 24 horas, el reloj cerca de la medianoche. Simplemente me senté allí, con el motor al ralentí, el mismo mensaje todavía en mi pantalla. Vuelve inmediatamente. Sin emoticonos, sin indicaciones posteriores. Como si ella supusiera que esas dos palabras podrían de alguna manera deshacer las 2 horas que había pasado, fingiendo mi inexistencia. Lo que más me carcomía no era el mensaje conciso. Era su momento preciso. Lo había enviado exactamente 7 minutos después de mi partida. Ni 2, ni 15, sino 7. Como si algo crucial hubiera ocurrido o estuviera a punto de ocurrir. Y por un instante fugaz, una idea escalofriante emergió.
¿Había mi mera presencia interrumpido algo? No respondí. Tampoco la bloqueé. Simplemente observé cómo el texto se alejaba más y más en mi pantalla a medida que las horas se convertían en madrugada. Finalmente, conduje a casa. Ella no estaba allí. No esperaba que lo estuviera. Cuando abrí la entrada principal, nuestra perra, Bigotes, ni siquiera se inmutó. Simplemente ofreció esa mirada perpleja que adoptan los cánidos cuando apareces a una hora inusual. Cogí una manta del armario de la ropa de cama del pasillo y me desplomé en el sofá del salón. Mi mente era una cacofonía, pero mi cuerpo se sentía completamente agotado. Era como si hubiera completado un maratón simplemente permaneciendo inmóvil. Llegó a casa alrededor de las 3:50 de la madrugada. Lo sé porque oí el clic distintivo de la cerradura y abrí un ojo apenas. Se detuvo en la entrada, como si debatiera si entrar por completo o retirarse. Sus tacones altos estaban agarrados en una mano. Sus cosméticos faciales parecían borrosos, no manchados como por el llanto, sino más bien como si hubieran sido limpiados apresuradamente o borrados con besos. No me percibió en el sofá. Subió directamente las escaleras, silenciosa como un susurro. No dije nada. Simplemente escuché. El suave golpe de las puertas del armario, el deslizamiento delicado de un cajón, el silbido del grifo del baño, su dispositivo de comunicación zumbando 2 veces, y luego un silencio profundo. Por la mañana, se comportó como si acabara de regresar de una enérgica carrera matutina. Ya estaba despierta cuando entré en la cocina, con el pelo pulcramente recogido, café recién hecho, su dispositivo de comunicación boca abajo sobre la encimera. No me saludó. Solo, no te reconectaste. La miré directamente y le pregunté, ¿por qué enviaste esa señal? Ella no vaciló. Porque te fuiste. Eso no es una explicación suficiente. Ofreció una ligera inclinación despectiva de su cabeza. Ese mismo gesto exasperante que una vez pareció entrañable durante nuestro noviazgo. Ahora, se sentía como una evasión deliberada. Miró fijamente su taza como si contuviera la respuesta tácita que deseaba ocultar. Entonces, finalmente habló. Blasco preguntó por tu paradero. Blasco, su superior. Ese mismo Blasco con quien había compartido risas, como si fuera parte de un lenguaje secreto. El mismo que le había tocado casualmente la parte baja de la espalda como si la reclamara. Lo formuló de tal manera que su única preocupación por mi ausencia era la observación de Blasco. Sentí la garganta seca. ¿Se explayó? Me miró por un momento prolongado. Luego, comentó que parecías desconectado. Quise reírme a carcajadas. ¿Desconectado? Yo no era el que orbitaba a otro hombre como un cuerpo celeste atrapado en su fuerza gravitatoria. Yo no era el que presentaba a su propio marido como un mero añadido. Pero no lo expresé. Simplemente pronuncié, así es. Alargó la mano hacia su dispositivo de comunicación y tecleó algo rápidamente. Sus dedos temblaron imperceptiblemente, un esfuerzo que disimuló echándose el pelo hacia atrás. Luego, afirmó, lo analizas todo demasiado, Iván. Siempre lo has hecho. No era la primera vez que expresaba ese sentimiento. Pero esta vez, no sonó como una observación neutral. Se sintió como un arma deliberada. Me dio un beso en la mejilla antes de salir hacia su oficina. Un gesto suave, casi mecánico, del tipo que uno podría ofrecer para mantener las apariencias ante unos padres vigilantes. Cuando la puerta se cerró tras ella, finalmente abrí el navegador en mi dispositivo de comunicación y busqué, indicadores de infidelidad emocional en el cónyuge. Lo que apareció a continuación me provocó una punzada de náuseas en el estómago. La mitad de los signos enumerados ya se habían manifestado. El resto se estaban alineando como fichas de dominó cayendo. Y hubo un detalle fugaz de la noche anterior que no había procesado completamente. Algo que solo recordé ahora que estaba solo, sumido en mis pensamientos. Al salir del evento, pasé junto a una mesa en la terraza del patio. Un hombre con un chaleco de hilo metálico estaba sentado allí solo, observándolo todo. Me miró directamente mientras pasaba y dijo, una noche difícil, ¿no le parece? Yo había asentido, sin considerar realmente la implicación. Pero ahora, me golpeó una revelación. Él no estaba en la lista de invitados. Y no sostenía una bebida, solo un dispositivo de comunicación inclinado hacia la azotea, aparentemente grabando a alguien o algo. Y de repente, supe que no solo había salido de una fiesta.
Había salido de una escena meticulosamente orquestada. No podía quitarme su imagen de la cabeza. Esa figura en la terraza, el chaleco de hilo metálico, el dispositivo de comunicación listo como si estuviera transmitiendo en directo un drama en desarrollo. No se había mezclado con los demás asistentes. No estaba socializando con cócteles ni aplaudiendo discursos. Simplemente se sentaba allí como un fantasma con un único propósito. Y cuando me miró y ofreció, una noche difícil, ¿no le parece?, no fue sarcástico. Ni siquiera fue comprensivo. Fue la expresión de un hombre que ya poseía pleno conocimiento de los acontecimientos de la noche, y quizás, de su motivo subyacente. Más tarde ese día, mientras Sofía todavía estaba en su oficina, hice algo que no había hecho en años. Abrí su portátil de antigua generación. Todavía conservaba mis credenciales digitales de años atrás, de un tiempo en que compartíamos libremente listas de reproducción y códigos de acceso, sin preocuparnos por lo que el otro pudiera ver. Inicialmente no buscaba fisgonear. Simplemente albergaba esta persistente inquietud, una sensación molesta de que algo fundamentalmente no encajaba, y no podía simplemente esperar su inevitable estallido. Necesitaba comprender la situación, o al menos, identificar su verdadera naturaleza. Fue entonces cuando lo noté. El historial de Airdrop. Un archivo recibido 2 noches antes, la misma noche de la reunión en la azotea, de un dispositivo etiquetado como MB-invitado 05. Lo abrí. Un único videoclip, de apenas 20 segundos de duración. Sin audio. Filmado desde un ángulo que abarcaba la zona del salón de terciopelo. La alcoba exacta donde Sofía había estado conversando con Blasco. En el clip, se la ve riendo. Luego Blasco extiende su mano y parece cepillarle algo del cuello, aunque no hay nada visiblemente presente. Ella permite el gesto. Ni siquiera se inmuta. Luego él se inclina y le susurra algo, sus labios casi rozando su oreja. Ella ríe de nuevo. Luego le toca la rodilla. Ella no hace ningún movimiento para apartarla. Fin del vídeo. Me quedé mirando la pantalla como si emitiera radiación. No estaba seguro de qué emoción registrar primero. Traición, desconcierto, náuseas. Lo más inquietante no era que ella lo permitiera. Lo más inquietante era su apariencia completamente natural. Como si no fuera la primera vez que ocurría. Cerré el portátil, respirando con dificultad, con las manos frías. No estaba delirando. No estaba inventando escenarios. Ese hombre en la terraza, el del chaleco de hilo metálico, él había transmitido ese vídeo. Y ahora la pregunta crítica era, ¿por qué? ¿Fue una advertencia, una amenaza velada, un favor clandestino? No tenía respuestas, pero sabía dónde comenzar mi investigación. El lugar. Esa noche, volví en coche a la Torre Alcázar. No abrigaba expectativas específicas. Quizás simplemente para desandar mis pasos o calmar la tempestad en mi mente. Pero al llegar, divisé de nuevo a la figura del chaleco de hilo metálico. El mismo punto de observación, una noche diferente, el mismo dispositivo de comunicación. Me observó, una leve sonrisa asomaba en sus labios, luego se levantó como si hubiera estado anticipando mi llegada todo el tiempo. «Has vuelto», afirmó. «Te ha tomado un tiempo». «¿Quién eres?», pregunté, prescindiendo de toda cortesía. Me tendió una mano. «Me llamo Ernesto. Me encargo de la documentación digital». No le devolví el apretón de manos. Asintió como si hubiera previsto mi negativa. Su cónyuge es bastante interesante. Se mueve con la convicción de alguien no acostumbrado a la vigilancia. «No estoy aquí para juegos», articulé entre dientes. «Ni yo», respondió, con tono completamente plácido. «Permítame hacerle una pregunta, Iván». ¿Le informó ella de la escapada a la costa? ¿Qué escapada? Él volvió a sonreír con sorna. ¿Exacto? Me quedé allí, con el corazón martilleando, el puño deseando cerrarse, pero me contuve. Ernesto sacó su dispositivo de comunicación y tecleó en él. Su esposa no solo está trabajando hasta tarde, Iván. Está cultivando alianzas. Está acumulando influencia. Anhelaba golpearlo. Anhelaba gritar. Pero permanecí en silencio, porque en lo más profundo, sabía que decía la verdad. Mostró otro vídeo. Filmado dentro de una suite de hotel. Rostros borrosos, pero una mujer llevaba la blusa idéntica a la que Sofía había usado esa noche. Su risa era inconfundible.
El vídeo concluyó antes de cualquier cosa explícita, pero no necesitaba más explicación. El lenguaje corporal lo transmitía todo. Me sentí desorientado. No por el vídeo en sí, sino por la sorprendente naturalidad de Ernesto al respecto. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Nada, afirmó. Simplemente creí que debía estar informado. Individuos como Blasco rara vez alteran sus patrones. Y mujeres como ella, no se reconcilian a menos que teman ser descubiertas. Y luego se marchó, así sin más. Sin amenazas, sin chantaje, simplemente entregó esa verdad devastadora y desapareció en la expansión urbana. Cuando llegué a casa, Sofía estaba en la cocina, actuando como si nada indebido hubiera ocurrido. Me preguntó si prefería comida tailandesa o sushi. Le informé que no tenía apetito. Me miró, con un destello de sospecha en sus ojos, y luego afirmó, por cierto, puede que tenga un viaje de negocios próximamente. A la costa, naturalmente. Asentí. Ciertamente, infórmame de las fechas. Porque ahora, no solo la observaba. Estaba esperando. 3 días después, partió para el viaje. No fue designado oficialmente como el Retiro Costero. Fue un simposio de partes interesadas al otro lado de la frontera, según sus palabras. Pero yo había examinado la confirmación de vuelo que ella había dejado inadvertidamente visible en su tableta la noche anterior. Ciudad costera, Andalucía. Salida, 6:25 de la mañana. Regreso, abierto. Hotel listado. El idéntico complejo turístico boutique frente al mar que Blasco había publicado solo 2 semanas antes en la plataforma social interna de la empresa. Lo había etiquetado, recarga creativa. Ni siquiera se había molestado en cambiar el código de acceso de su tableta. Esa fue su más grave error de cálculo. La observé preparar su equipaje como si nada estuviera mal. Comprobó meticulosamente sus conjuntos, contó el número de trajes de baño que pensaba llevar, se paró frente al espejo experimentando con 3 collares diferentes antes de decidirse por uno que nunca había visto. ¿Un regalo de un admirador? Poco probable que fuera mío. También noté que su fragancia era nueva. Más ligera, más coqueta, del tipo que deja un rastro persistente en la ropa de cama y la piel. Antes de salir por la puerta, ella vaciló, como si contemplara una última frase. Yo estaba de pie junto a la isla de la cocina, con los brazos cruzados, observándola como un extraño en mi propia casa. Ella ofreció una sonrisa fugaz, a medias, y afirmó, me conectaré al llegar. No respondí. Ella se fue de todas formas, pero yo no me quedaba atrás. Había arreglado tiempo libre en mi trabajo 2 días antes sin informarle. Reservé mi propio vuelo a la ciudad costera a través de una aerolínea diferente. No tenía la intención de confrontarla. Todavía no. Simplemente deseaba presenciar, confirmar, erradicar todas las incertidumbres persistentes. A veces, uno debe acercarse tanto al infierno, simplemente para cerciorarse de su realidad, incluso a riesgo de quemarse. Aterricé alrededor de las 11:30 de la mañana. No me registré en un hotel. Esperé en el kiosco de café del aeropuerto, pedí 2 bebidas y observé a las personas salir de la terminal C hasta que la divisé. Parecía alegre, no fatigada, no estresada. Caminaba como alguien al borde de unas vacaciones tranquilas, no asistiendo a un simposio profesional. Blasco la encontró afuera junto a un vehículo negro con chofer, no un taxi, no un coche compartido, un conductor privado. La abrazó durante un tiempo excesivamente largo, su mano apoyada demasiado abajo. Ella rió, echándose el pelo hacia atrás. Él le abrió la puerta del coche como si fuera una cita, no un compromiso de negocios. Se alejaron. Yo los seguí en un coche de alquiler que había conseguido esa mañana. Cuando llegaron al complejo, no había maletines, ni cordones de identificación, ni otros colegas visibles. Solo copas de champán esperándolos en la recepción. Ella aceptó la suya sin siquiera mirar alrededor. A las 2 de la tarde. Ya había presenciado lo suficiente para discernir la verdadera naturaleza de esta excursión. A las 3 de la tarde, los había seguido discretamente hasta su suite, como si no debiera haber sabido en qué piso estaban, pero lo sabía. Había oído al recepcionista mencionar suite ejecutiva al entregar la llave. A las 4 de la tarde, había dejado una nota en la recepción, no para ella, sino para Blasco. Y cuando regresé a mi coche, tenía un mensaje de un número desconocido. Decía, te equivocas. Suéltala. Ya no está atada a ti.
Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latiendo como si hubiera estado corriendo durante kilómetros. No sabía si el mensaje provenía de Blasco o de otra persona. No respondí, pero comprendí algo aterrador en ese momento. No solo asumían que yo era ignorante. Apostaban a la idea de que yo permanecería pasivo incluso si lo supiera. Creían que era débil. Regresé al aeropuerto esa tarde sin permitirle que me viera. Cuando me envió un mensaje de texto a las 8:46, llegada confirmada. Día exigente ya. Hablamos pronto, corazón carmesí. No respondí. No necesitaba hacerlo, porque el siguiente movimiento no iba a venir de ella. Iba a venir de mí. Y esta vez, no iba a retirarme en silencio. El día después de regresar de la ciudad costera, el silencio entre nosotros se sentía radiactivo. Sofía volvió 2 días después, con su equipaje más ligero, su semblante más brillante, como alguien que acababa de iniciar un reinicio espiritual. Entró por la puerta sosteniendo un pequeño paquete blanco y dijo, «Te compré algo». Era una camisa de lino, cuidadosamente doblada, con un estampado tropical. La etiqueta de precio aún adjunta, algo que probablemente adquirió en una boutique de lujo mientras le daba la mano a Blasco, compartiendo chistes privados, sorbiendo bebidas caras con vistas al océano. La sostuve en mis manos y asentí. No expresé gratitud. No la miré a los ojos. Y por primera vez, creo que percibió que algo andaba mal. No estaba siendo pasivo-agresivo. No estaba siendo frío. Estaba siendo quirúrgico, silencioso, medido, meticuloso. Me preguntó si deseaba cenar juntos. Le dije que tenía trabajo pendiente. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que estaba fatigado. Ella no insistió, lo cual me transmitió todo lo que necesitaba saber. Guardaba un secreto. Y estaba aterrorizada de lo que yo pudiera saber ya. Lo que ella ignoraba era que, mientras estaba ausente, yo no me limitaba a esperar de brazos cruzados. Estaba conversando, conectando cabos sueltos, desentrañando complejidades. Recordé algo que Eduardo había mencionado sobre la palanca. Esa palabra resonó profundamente. Bruno no solo estaba involucrado en una aventura ilícita. Estaba construyendo algo significativo con ella. Y eso implicaba que no estaban actuando imprudentemente. Estaban siendo estratégicos. Los engaños no eran casuales. Estaban meticulosamente ensayados. Accedí a nuestra cuenta de almacenamiento en línea compartida, la que usábamos para consolidar documentos, formularios de impuestos e itinerarios de viaje. Sofía había pasado por alto que yo todavía tenía acceso. O quizás asumió que nunca investigaría. Pero profundamente escondido en una subcarpeta titulada Documentación del proyecto, había un contrato de arrendamiento escaneado. Un apartamento de lujo a su nombre, no lejos del ático de Bruno. Firmado 2 semanas antes. Fecha de ocupación en 1 mes. Alquiler mensual, 1 euro. 800, ella no había comunicado nada sobre una reubicación. Ni una sola palabra. Pero ya había ingeniado su salida. La situación empeoró. Indagué más y descubrí correspondencia de correo electrónico entre ella y un gestor inmobiliario, utilizando su cuenta de correo personal. En uno de ellos, ella preguntaba específicamente sobre añadir un segundo ocupante después del primer mes de arrendamiento. No nombró a Bruno. No necesitaba hacerlo. Él ya figuraba como contacto de emergencia, el número de su dispositivo de comunicación, su correo electrónico corporativo, sus iniciales en la última página de la solicitud. Estaban planeando una vida juntos, excluyéndome. No solo un encuentro pasajero, no solo habitaciones de hotel y falsedades, sino una reubicación completa. Tenía la intención de abandonarme y ni siquiera decírmelo directamente. Sentí como si mi caja torácica fuera de cristal. Todo dentro de mí se fracturó simultáneamente. Y sin embargo, no la confronté. Todavía no, porque algo me decía que esto iba más allá de su traición. Había una corriente subyacente que aún no había captado. Necesitaba comprender el asterisco. ¿Por qué asterisco? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Que la había impulsado a desmantelar un matrimonio de forma tan silenciosa y completa? Esa noche, contacté a Eduardo. Contestó al segundo timbrazo. Estoy al tanto de que están planeando algo, le dije. Se detuvo un momento. Luego, tu evaluación es precisa. Mencionaste que ella estaba acumulando influencia. ¿Qué implica eso precisamente?
No pretendía involucrarme tan profundamente, respondió. Pero ya estás implicado. Así que te diré esto, Bruno no solo tiene relaciones sexuales con mujeres. Las transforma en instrumentos. Las posiciona, les otorga títulos. Les permite creer que están ascendiendo hasta que están demasiado arraigadas para desvincularse. Y Sofía, ha recibido 2 ascensos en 6 meses, ¿verdad? Sin título avanzado, sin una extensa trayectoria corporativa, y sin embargo, su nombre aparece de repente en comunicados de prensa e informes internos. Un escalofrío me recorrió. Sí, afirmé. Eso no se debe a su intelecto. Se debe a su sumisión. La palabra me golpeó como un mazazo. La aborrecí. Lo aborrecía él por pronunciarla, pero una parte de mí ya reconocía su veracidad. Ella no solo se había enamorado de él. Había comprado su sistema, se había vendido a él de buena gana. Y entonces Eduardo dijo una cosa más. Algo que nunca olvidaré. ¿Te informó que está embarazada? Me quedé helado. ¿Qué? Oí a Bruno conversando en el bar de ese hotel. Mencionó algo sobre gestionar una situación, antes de que se volviera complicada. Estaba ebrio, ruidoso, descuidado. No escuché todos los detalles, pero no era solo de negocios. Sentí como si el aire me hubiera sido violentamente expulsado de los pulmones. Mis rodillas casi flaquearon, porque 3 semanas antes, Sofía había comentado casualmente que había tenido un retraso en su menstruación. Dijo que podría ser estrés, viajes, quizás fluctuaciones hormonales. Lo había ignorado. Dijo que se haría una prueba si no le venía en unos días más. Y yo no le había dado una segunda oportunidad. Ahora sí. Y de repente, ya no era simplemente un hombre que presenciaba el fin de su matrimonio. Era un hombre frente a una pregunta que podía destrozar los míseros fragmentos de mí mismo que quedaban. ¿Y si el hijo que lleva no es mío? No lloré. No grité. Simplemente me desplomé en el suelo de la cocina, apagué las luces y miré hacia la oscuridad opresiva, porque necesitaba comprender la magnitud de su engaño antes de determinar la magnitud de mi respuesta. No estaba contemplando la retribución. Estaba orquestando un final que ella nunca anticiparía. Y no sería tumultuoso. Sería preciso. No dormí esa noche. Me tendí en su lado de la cama, el espacio junto a mí frío y vacío, mirando el ventilador de techo girar en círculos lentos e hipnóticos, intentando reconciliar lo que sabía con lo que sospechaba. La mera idea de que pudiera estar embarazada fue suficiente para hacer cortocircuito en cada parte racional de mi cerebro. Pero lo que Eduardo había revelado trascendía cualquier cosa que estuviera preparado para procesar. Lo presentó como si Sofía no solo estuviera involucrada en una aventura. Estaba siendo manipulada, y no por casualidad. A la mañana siguiente, ella estaba inusualmente demostrativa. Preparó café, cocinó huevos, incluso se ofreció a llevarme a mi trabajo, un gesto que no había tenido en años. Lo rechacé. La observé de cerca. Se movía con una ligereza casi etérea, como si hubiera alcanzado su objetivo y ahora solo necesitara interpretar su papel el tiempo suficiente para que las piezas restantes se encajaran en su lugar. Me besó para despedirse y sonrió, como si cualquier culpa persistente hubiera sido completamente procesada o tan profundamente enterrada que incluso ella había olvidado su existencia. En el instante en que la puerta se cerró, abrí su portátil de nuevo. No buscaba pruebas adicionales. Poseía suficiente para reducir todo a cenizas. Pero algo me carcomía. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué no había ejecutado ya su plan? Tenía el apartamento. Tenía la aventura. Tenía a Bruno. Y sin embargo, permanecía, interpretaba el papel de esposa, preparaba huevos. Fue entonces cuando descubrí una carpeta titulada Acuerdos de contingencia oculta dentro de otra llamada Documentos personales. Dentro había PDFs, contratos de la firma de Bruno, todos firmados electrónicamente. Pero un documento destacaba. Estaba fechado 2 meses antes. Una cláusula en él hacía referencia a un paquete de bonificación activado por una transición ejecutiva post-divorcio. Mi nombre figuraba explícitamente como un punto, rescate de cobertura conyugal de Ricardo Paz. El estómago se me encogió. No solo estaban planeando cohabitar. Estaban planeando monetizar mi divorcio. Todo cobraba un sentido escalofriante ahora. Ella no se marchaba aún porque necesitaba cumplir algunos puntos más de su lista de verificación.
tiempo, gestión de la percepción pública, salvaguardias legales. Yo ya no era un marido. Era un valor numérico y un archivo. Una carga que estaban negociando. Ella estaba esperando el momento oportuno para cobrar. El momento en que todo se concluiría en sus términos, no en los míos. Pero lo que ella no sabía, y lo que me hacía particularmente formidable ahora, era que yo no solo estaba revisando sus secretos. La estaba monitoreando en tiempo real. Había instalado una aplicación de rastreo en su tableta, una que apenas usaba, pero que compartía notificaciones e historial de GPS con su dispositivo de comunicación. Cada paso que daba, yo podía visualizarlo. Sus llamadas, sus mensajes, no su contenido, sino su frecuencia, las marcas de tiempo y, ocasionalmente, los metadatos. Y 2 noches después, cometió un paso en falso. Me informó que iba a visitar a su pariente, Maite, al otro lado de la ciudad. Asentí, no hice preguntas, pero en 20 minutos, su GPS la localizó en un estacionamiento subterráneo en el centro, la misma calle donde la firma de Bruno tenía una oficina satélite. Luego se movió de nuevo, hacia la torre, subió 12 pisos. Luego volvió a bajar, luego cruzó al hotel de lujo justo enfrente. Suite 2410. Permaneció allí durante más de 4 horas. Cuando regresó a casa, no pronuncié una sola palabra, pero registré todo, anoté las horas, correlacioné sus movimientos con su calendario, y algo distinto emergió. La mañana anterior a esa cita, tuvo una cita médica. Una visita al ginecólogo. No lo había mencionado, simplemente dijo que tenía algunos recados que hacer después del trabajo. Esa noche, observé desde el dormitorio cómo escribía algo en su portátil. Me daba la espalda, sus hombros rígidos. Escribió rápidamente, nerviosamente, hizo clic, se detuvo, hizo clic de nuevo, luego cerró la pantalla. Cuando fue a ducharse, abrí la tapa y ahí estaba. Un borrador de mensaje. Dirigido a Bruno. Asunto, verificado. Sin texto en el cuerpo, simplemente esa única palabra. No lo había enviado todavía. Estaba esperando. Esa palabra, verificado. Resonó en mi mente como una sirena en un espacio confinado. Estaba embarazada y no nos lo había informado a ninguno de los dos todavía. Me senté, completamente paralizado. No sentí odio. No sentí rabia. Lo que sentí fue mucho peor. Una claridad fría y penetrante. Que mi matrimonio era ahora una representación teatral en su acto final. Que todo lo que creía saber sobre esta mujer estaba completamente muerto. Ella no estaba confundida. No estaba perdida. Era calculadora. Iba a anunciar el embarazo, luego la separación, luego manipular la narrativa. Probablemente tendría un comunicado de prensa preparado, algo sobre crecimiento personal, nuevos comienzos, respeto mutuo. Me retrataría como el marido tranquilo y distante que no luchó por ella, que nunca apoyó sus aspiraciones. Retorcería la verdad hasta que la gente la aplaudiera, la felicitara por descubrir su verdadero yo. Pero ya estaba cansado de permitirle dirigir la historia. Y así, empecé a elaborar mi propia versión. Comenzó con una consulta con un abogado. No cualquier abogado, sino un especialista en litigios matrimoniales que se especializa en separaciones de alto conflicto manejadas de forma privada, mientras recopila y asegura meticulosamente cada pieza de información con discreción. Les presenté el contrato de arrendamiento, los contratos, los plazos, los metadatos, incluso la carpeta que contenía la palabra verificado. No mostraron sorpresa. Habían visto cosas peores. Pero lo que realmente cautivó su atención, lo que alteró fundamentalmente la atmósfera en la sala, fue cuando mencioné a Eduardo, el hombre con las grabaciones, el hombre que aparentemente poseía algunos clips más. El equipo preguntó si podía persuadirlo para que cooperara. Afirmé que sí, porque lo que Sofía ignoraba era que yo ya no me esforzaba por preservar el matrimonio. Estaba salvaguardando mi propio futuro, y ella estaba a punto de aprender lo que sucede cuando el hombre que creía ser una mera nota a pie de página de repente se convierte en quien escribe la conclusión. Sucedió durante la cena. No en un escenario elaborado, ni una escena dramática. Solo 2 personas sentadas en extremos opuestos de una mesa de cocina, fingiendo camaradería. Ella había preparado pasta, su comida reconfortante habitual que cocinaba cada vez que algo le pesaba en la mente. Esa debería haber sido la primera pista, pero fingí ignorancia. Corté lentamente mi comida, consumí agua en lugar de vino y esperé su declaración.
No habló de inmediato. Rodeó el tema como un depredador esperando su momento. Conversación trivial, risas leves, preguntas sobre mi día, todas las prevaricaciones habituales que la gente emplea cuando está demasiado aprensiva para articular lo que realmente importa. Pero esta vez no iba a rescatarla del silencio. Permití que se intensificara, que se volviera pesado, denso. La observé intentar masticarlo, parpadear a través de él, sorber a través de él. Entonces, finalmente, lo articuló. Hay algo que he tenido la intención de comunicarte. No me inmuté. Adelante. Bajó la mirada a su plato, retorciendo su tenedor como una niña ansiosa. Recientemente descubrí algo, y no estaba segura de cómo abordar el tema, pero no puedo ocultártelo más. Estoy embarazada. Su voz se quebró en la segunda palabra. No por tristeza, sino por el puro esfuerzo de pronunciación. Se esforzaba por sonar vulnerable, como si fuera una ofrenda delicada que presentaba, cuando en realidad era una granada viva que había estado ocultando bajo la mesa. Tomé un respiro lento. Lo sé. Se quedó inmóvil. El silencio resultante no fue confusión. Fue cálculo. Estaba recalibrando, tratando de determinar el alcance total de mi conocimiento y mis posibles acciones. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Observé la correspondencia digital, le dije. El borrador a Bruno. ¿Lo titulaste? Verificado. No habló. No lo negó. No preguntó cómo obtuve acceso. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Así que, continué, dejando mi tenedor. ¿Es su hijo? Sus labios se entreabrieron como para afirmar. Luego, negó con la cabeza. No estoy segura. Un susurro. Honesta por una vez, pero aún así brutal. Me recosté en mi silla, permitiendo que esa admisión se asentara entre nosotros. No había ningún enojo evidente en mi expresión, ni voz alzada, solo una mirada que transmitía. Ya has dicho suficiente. Y sin embargo, persistió en hablar. No estaba destinado a suceder de esta manera. Ni siquiera tenía la intención de ser serio. Inicialmente, simplemente me sentía tan invisible. Ricardo, trabajas, lees, desapareces en tus pantallas. Nunca luchaste por mí. Esa era su verdad. Su narrativa. Ella no era la antagonista. Yo lo era. No porque engañara. No porque mintiera, sino porque no la perseguí cuando se alejó. Esperaba que el mismo hombre que confiaba en ella también dudara de ella, que luchara por ella, que la protegiera de las elecciones que ella misma tomó. Bruno me reconoció, continuó, su voz temblaba. Me hizo sentir como si pudiera trascender el ser simplemente tu cónyuge. No tenía la intención de enamorarme de él. No orquesté esto. Pero orquestaste lo del apartamento. Y la salida, le dije fríamente. Su expresión se contorsionó. ¿Sientes afecto por él?, le pregunté. Dudó. Luego asintió. Eso debería haberme destrozado. No lo hizo. Porque en ese momento, algo dentro de mí finalmente se unió. Una sensación de liberación, de una carga profunda levantada. Ya no tenía que reflexionar. Ya no tenía que hacer de detective. La verdad estaba al descubierto. Simplemente tenía que escribir el informe. Solicito la disolución de nuestra unión, le dije con calma. Su rostro no se contrajo de asombro. No lloró. Parpadeó varias veces, luego susurró, lo supuse. No litigaré contigo, pero tampoco te protegeré, añadí. Frunció el ceño. ¿Qué implica eso? Implica que lo que sea que siga, publicidad, disputas contractuales, repercusiones, recae directamente sobre ti. Ya he contratado un equipo legal. Uno que se especializa en separaciones de alto valor que involucran reputaciones públicas. La tuya y la de Bruno. Su boca se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. No puedes. Ya lo he hecho. Por primera vez desde que se había sentado, percibí algo parecido al miedo en su rostro. No voy a arruinarte, Sofía. Voy a liberarme. ¿Qué te suceda después? Eso es simplemente daño colateral. Se levantó lentamente. ¿Estás amenazando? No, le dije, levantándome para encontrar su mirada. Te estoy recordando que ya no dictas la narrativa.
Se retiró como si la atmósfera misma hubiera cambiado, como si la habitación ya no le perteneciera. Y no le pertenecía. Esa noche, ella no durmió en nuestra cama. No pronunció una palabra más. Entró en la habitación de invitados y cerró la puerta suavemente, no dándole un portazo por enojo, sino sellándola como alguien que entendía que su capítulo había llegado a su fin. Pero lo que ella no sabía era que a la mañana siguiente, yo emprendería la única acción que ella nunca anticipó. Iba a hacer pública la historia, no por venganza, sino por verdad. No tenía nada que perder. Y eso me convertía en la presencia más formidable en la habitación. La mañana después de que le informé que había terminado, desperté al silencio. No al tipo tenso y sofocante que había invadido nuestro hogar durante semanas, sino a un silencio que se sintió como volver a respirar. El tipo que se experimenta cuando una tempestad finalmente se disipa. No se despidió cuando partió esa mañana. Simplemente salió por la puerta principal con su bolso y su dispositivo de comunicación. Y por una vez, no miró hacia atrás. Y yo no la seguí. No contacté a Eduardo. No busqué más pruebas. No publiqué nada en línea. No lo necesitaba, porque la victoria no se trataba de exponerla. Se trataba de escapar del confinamiento que ella había intentado imponerme. Finalicé todos los arreglos con el equipo legal en silencio. En el momento en que ella puso un pie en ese nuevo apartamento, los documentos legales fueron notificados. La disolución del matrimonio se presentó como separación mutua. Sin prensa, sin escándalo. Pero había tomado las precauciones necesarias para proteger todo lo que había construido. Mis recursos financieros, mis esfuerzos profesionales, mi valor intrínseco. Había sido circunspecto, exhaustivo. No permití que el dolor indujera imprudencia. Y por eso, me fui con todo lo que ella creyó que perdería. Unas semanas después, recibí una comunicación de su representante legal. Deseaba un acuerdo rápido. Sin disputas, sin negociación, simplemente una salida. Firmé los documentos el mismo día, y al hacerlo, sentí que algo se liberaba dentro de mí. No dolor, no tristeza, sino liberación. Vendí la residencia, me llevé a Bigotes, y me reubiqué en otra ciudad, más pequeña, más tranquila. Adquirí una vivienda cerca de un lago sereno donde las mañanas comienzan con agua tranquila, y nadie conoce tu historia a menos que elijas compartirla. Reanudé el senderismo, redescubrí mi pasión por la música, reconecté con personas con las que no había comunicado en años. No porque se hubieran distanciado, sino porque yo había estado demasiado preocupado manteniendo un matrimonio que no me sostenía. Me estaba arrastrando. Y entonces un día, me llegó un mensaje de ella. Sencillo. Solo, espero que te esté yendo bien. A menudo pienso en ti. No respondí. No porque guardara resentimiento hacia ella. No lo guardaba. Ni remotamente. De hecho, sentí un grado de gratitud. Me había roto de una manera que me obligó a reconstruirme. Me había infligido dolor de una manera que me enseñó a prestar atención, no solo a los demás, sino también a mí mismo. Y me había impartido la lección más invaluable que jamás llevaré conmigo: no necesitas destruir a alguien para ascender. A veces, simplemente necesitas alejarte cuando el costo se vuelve prohibitivo, y confiar en que la paz interior vale el precio. 6 meses después, conocí a alguien nuevo. No a través de aplicaciones digitales, ni en un establecimiento nocturno, sino simplemente a través del flujo de la vida. Una librería de segunda mano. Una mirada compartida. Una conversación sobre el evocador aroma del papel envejecido. Su nombre es Marina. Posee una naturaleza amable. Escucha más profundamente de lo que habla. Y cuando se ríe, nunca es fingida. Compartí todo con ella, no en una única confesión abrumadora, sino en fragmentos medidos. Y en lugar de percibirme como un hombre destrozado por su pasado, me consideró un hombre que no solo había soportado, sino que había triunfado. Ahora, paseamos por la orilla del lago cada tarde. Sin secretos, sin pretensiones, solo vida auténtica, una respiración lenta y deliberada a la vez.